Nuestra invitada de hoy, Carmiña Navia Velasco, es poeta y ensayista, doctora honoris causa en literatura de la Universidad del Valle y magíster en teología de la Universidad Javeriana. Actualmente es directora de la Casa Cultural Tejiendo Soridades. Ha publicado varios libros de poesía y ensayo y ha recibido varios reconocimientos, como la mención de honor en el primer concurso nacional de bibliotecología Daniel Samper Ortega, finalista del concurso internacional de poesía mística Fernando Rielo con el poema Oráculo 2000, Premio Casa de las Américas 2004 en la modalidad de Premio Extraordinario sobre Estudios de la Mujer, reconocimiento de la Oficina de la Mujer de la Presidencia de Colombia a las 100 mujeres más destacadas en el Valle del Cauca, galardón a la mujer vallecaucana, reconocimiento de la Gobernación del Valle en el año 2011. Nuestra invitada de hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Carmiña Navia María Magdalena, una leyenda hecha mujer. Muy buenas tardes, Carmiña, bienvenida a nuestro programa El Ágora. Mil gracias, Águila. Buenas tardes. A ver que disfrutemos este rato. Te agradezco mucho la invitación y el tema me parece muy interesante. Bueno, Carmiña, pues usted ha hecho una vida, usted es una religiosa, pero también ha hecho una vida en la sociedad civil. Pero hoy vamos a hablar con Carmiña, la teóloga. Cuéntenos, Carmiña, ¿quién era María Magdalena? Mira, la María Magdalena es una figura histórica, quizás la más distorsionada a lo largo de la historia. María de Magdala era una mujer que fue de las discípulas o seguidoras o apóstoles de Jesús de Nazaret, oriunda de Magdala, un puerto muy rico en sal. Su familia era dueña de unas salinas. Ella fue reconocida desde su lugar de origen porque normalmente en la sociedad palestina se conocía a las mujeres por el nombre del marido, por el nombre del hermano, por el nombre del papá. María la de Josué, por decir algo. Entonces quería decir que era esposa o hija de Josué. María Magdalena era una mujer que se le conocía por el apelativo de Magdala, María de Magdala, es decir, era una mujer reconocida desde antes de ser seguidora de Jesús. Posteriormente hizo parte de las mujeres que acompañaron a Jesús en su itinerancia, en su predicación e itinerancia, y fue de las primeras fundadoras de comunidades cristianas primitivas. Con el tiempo hubo una confusión entre algunas mujeres que aparecen en los evangelios, una confusión a mi juicio fomentada intencionadamente por los varones eclesiales, y durante 15 siglos más o menos se dijo que María Magdalena era una prostituta arrepentida a quien Jesús había convertido y había dejado la prostitución. Nada de eso es falso. En este momento están pasando una serie en la televisión que refuerza esta imagen de María como prostituta arrepentida, y eso no es verdad. No hay absolutamente un dato en los evangelios canónicos o en los evangelios extracanónicos que nos permita pensar que María de Magdala había sido en cualquier momento de su vida prostituta. Porque, es decir, María, ¿hay algún papa que en algún momento fue el que decidió que María de Magdala era prostituta? No, más que un papa fue una confusión que se fue haciendo en los primeros siglos del cristianismo, y a partir del tercer o cuarto siglo, un padre de la iglesia, o más bien que un padre de la iglesia, la lectura oficial de la Biblia, determinó que había una igualdad, una semejanza entre esta figura María de Magdala y una prostituta que lava los pies de Jesús en una casa de un fariseo que estaba invitado. Es en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando ya sí un papa determina que eso es una confusión, que María de Magdala no es una prostituta. Sin embargo, ¿qué pasa? Se cambia la lectura en el Evangelio, ya quitan la lectura de la prostituta y ponen la lectura de Juan, en el cual Jesús se aparece a María de Magdala en la resurrección. Leen esto, yo estaba en la Eucaristía en que esto se lee, a continuación cierran el Evangelio y el cura empieza a hablar y a predicar sobre María la prostituta. Es una distorsión histórica
es el robo de una memoria, mejor dicho, a María de Magdala le han robado su memoria. Como a muchas mujeres. Vamos a ver qué piensan las personas sobre quién era María Magdalena. ¿Sabe usted quién fue María Magdalena? Pues tengo entendido que fue una discípula de Jesús, fue declarada santa y aparece mucho en el Nuevo Testamento. María Magdalena fue una mujer muy espiritual, muy amorosa y ayudó a Jesús en muchas cosas, según cuenta la historia, ¿sí? Entonces, debido a ese nombre, muchas mujeres han puesto María Magdalena también por esa mujer especial que era señalada, pero en su fondo de su corazón era una mujer muy especial. Bueno, María Magdalena para mí fue una mujer admirable, que tuvo la oportunidad de cambiar, tuvo ese encuentro con Jesús, ese transformador social, en una sociedad que la apedreaban, la criticaban, ella merecía la muerte por ser una prostituta, pero encontró un hombre que la entendió, que tuvo compasión, que la levantó, y una mujer que supo aprovechar esa oportunidad, supo reconocer quién era y reivindicarse como mujer. Entonces me parece una mujer excepcional. Sí, pues la conozco por la Biblia, el libro sagrado que comenta que fue una de las primeras discípulas que tuvo Jesús y que pues una de las primeras lideresas mujeres básicamente del mundo después de Cristo. María Magdalena es como nuestra madre, por decirlo así, porque pues ella a pesar de lo malo que dice, que cometió en la palabra, ella fue sacada y fue elegida para darnos a Jesús como nuestro Salvador. Efectivamente, Carmiña, sí hay una tremenda distorsión. También, por ejemplo, se dice que hubo algún evangelio que estuvo escrito, que fueron los evangelios apócrifos, creo, que fue escrito de pronto por María Magdalena o María de Magdala, porque ella sí sabía leer y escribir. Sí, existe el Evangelio de María de Magdala. Se conoce con el nombre de Evangelio de María, hace parte de los textos no canónicos. Es un texto precioso del cual se ha perdido la gran mayoría, solamente se conocen algunos capítulos, pero en esos capítulos que se conocen se deja ver la gran sabiduría de esta mujer, se deja ver también la rivalidad entre ella y Pedro. Ahí en los primeros siglos de la Iglesia hay una serie de textos que muestran, tanto canónicos como no canónicos, que muestran una rivalidad entre algunos de los apóstoles y María de Magdala, concretamente con Pedro, y se deja ver los diálogos de María con Jesús. Es un texto con influencias gnósticas, no totalmente gnóstico, pero con influencias gnósticas, y que refleja sobre todo una gran sabiduría en esta mujer. ¿Esos textos son reconocidos por la Iglesia o cómo figuran? No, los textos reconocidos por la Iglesia como revelación son los textos canónicos, es decir, hay solamente 4 evangelios, pero el género evangelio dio lugar a muchísimos evangelios, hay más de 50 tipos de evangelios. Muy interesante. ¿Qué dice usted de los 7 demonios que en el Evangelio de Lucas dice que le sacaron a María Magdalena? Sí, en la presentación que hace Lucas de las mujeres que caminaban con Jesús, que decía que lo seguían y lo acompañaban con sus bienes, en ese texto se presenta a María. En primer lugar está claro, ¿no? María hacía parte de las mujeres que lo apoyaban con sus bienes, porque ella era con una sus mujer, bienes, eran de dinero. Exactamente, Ah, lo okay. apoyaban económicamente, y María era una de ellas. Y el texto de Lucas nos dice que de ella Jesús expulsó 7 demonios. La representación de los demonios en el mundo antiguo, en el mundo palestino, era la representación del mal. La mayor parte de las veces tienden los investigadores a identificar este mal con males psíquicos, es decir, personas que estaban cerca a la locura o que estaban cerca a problemas de algunos ataques, de alguna posibilidad de esquizofrenia, es decir, distintas formas de enfermedad mental.
Cuando el Evangelio plantea, o en cualquier momento que la Biblia, Primero y Segundo Testamento, habla del número 7, está hablando de la totalidad. El número 7 en la Biblia significa totalidad. Cuando Lucas nos dice que Jesús había expulsado de María 7 demonios, nos está diciendo que Jesús sacó de ella la totalidad del mal. O sea que la curó completamente. La curó totalmente, la sacó del mal físico o psíquico del cual ella estaba presa, y que María se convierte a partir de eso en una mujer nueva. Es una de las cosas claras que nos dan los números bíblicos, ¿no? El número 7, una persona que ha sido sanada de 7 demonios, es decir, ha sido rehecha, ha renacido a la vida. Muy importante, Carmiña. Vamos a hacer una pausa para comerciales y regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Carmiña Navia, María Magdalena, una leyenda hecha mujer. Carmiña, pues hay algo que es también, sobre todo el movimiento social de mujeres, no entendemos tampoco muy bien, porque las mujeres definitivamente jugaban un rol poco importante en la sociedad palestina, pero sí parece que hubo mujeres que seguían a Jesús, es decir, y que Jesús no era un hombre machista, pues, o patriarcal como lo vemos hoy en día. Entonces, ¿cómo era la sociedad o cómo eran las mujeres en ese tiempo? Si tenían que llevar siempre el nombre de un hombre, si podían tener bienes o no podían tener. Cuéntanos un poquito de esa historia de lo que era Palestina en ese entonces. Mira, como siempre, se nos ha transmitido como si las sociedades antiguas hubieran sido monolíticas y monolíticamente la mujer hubiera estado excluida. No es exactamente así, ¿no? Pero el papel de la mujer en la sociedad palestina sí era un papel secundario, era un papel de alguna manera subordinado, ¿no? Tenía un papel más o menos significativo en la familia, era reconocida como tal, pero para ello tenía que tener un esposo y estar girando alrededor de la órbita del esposo. De todas maneras, había en la religión palestina de esos siglos, primero antes de Cristo, el primero de esta era, segundo antes de Cristo, un fuerte sentimiento misógino. Una de las bendiciones que decían los rabinos en Palestina era, en las mañanas, en la oración de las mañanas siempre decían, te doy gracias por no haberme hecho mujer. Entonces, indiscutiblemente, está claro que allí había un sentimiento misógino. Jesús de Nazaret indiscutiblemente rompe con esto.
No se puede hablar de que Jesús fuera feminista porque eso es un trasvase histórico que no es pertinente, pero Jesús tiene una actitud frente a las mujeres muy diferente, ¿no? Muy distinta. Él las acepta como seguidoras, como itinerantes. Por supuesto, en su movimiento, en su grupo, había mujeres y esos testimonios no han podido ser ocultados. Había mujeres itinerantes y en las comunidades estables. Había líderes, él acepta el liderazgo con las mujeres, interactúa e interlocuta permanentemente con ellas. Claro, y además, por ejemplo, el hecho de que Cristo cuando resucitó, no resucitó delante de Pedro, delante de sus otros apóstoles, resucitó delante de su madre y de María Magdalena. Sí, la primera aparición de Jesús es a una mujer, a María de Magdala, y eso claro tampoco lo pudieron negar, porque lo que pasa es que en los primeros siglos de la Iglesia hubo una lucha fuerte de género y esa lucha la perdimos las mujeres, y entonces la memoria de las mujeres en el cristianismo ha sido ocultada, tanto en los primeros, la memoria de los primeros siglos como la memoria de la Edad Media, un movimiento como por ejemplo el de las beguinas, que es un movimiento absolutamente precioso en los siglos XIV, XV, en Europa, es un movimiento que desapareció, que en las historias de la Iglesia no se reconoce. Nadie sabe de eso. Nadie lo reconoce. Ha tenido que venir las feministas, casi todas ateas, a principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX, para recuperar la memoria de las beguinas, pero hasta este momento la memoria histórica de la mujer ha sido robada porque la Iglesia recuperó la misoginia de las religiones patriarcales y la recuperó y la pone en acta. La prueba está, la pone en acto, la prueba está en que en este momento el Papa ha dicho que no ordena diaconisas, cuando hay pruebas históricas, pero miles de pruebas históricas, arqueológicas, literarias, iconográficas, que muestran que había mujeres diáconos en los primeros siglos del cristianismo, y el Papa ha dicho que no ordena diáconos. El Papa de hoy en día. El Papa Francisco. Que supuestamente no es misógino. Sí, bueno, él no es misógino, pero las mujeres no le interesamos mucho. Quiere renovar la Iglesia en otros aspectos. Vamos a ver qué piensan las personas de por qué las mujeres desaparecieron de la historia. A través de la historia, ¿cómo ha sido el papel de la mujer en la Iglesia Católica? Sí, no es que nunca hemos tenido protagonismo en la Iglesia Católica, hemos sido las de atrás, en todo, en la sociedad, desde María Magdalena, sino que ella se arriesgó a que la vieran pues esa mujer, que la criticaban y todo eso, así como hacen ahora, porque aún ahora en día discriminan a las mujeres por ser como quieren, por ser un ser humano. Pues yo creo que no se ha perdido, yo creo que ese poder continúa. De hecho hay muchas mujeres que manejan la Biblia, conocen la Biblia y se paran en los púlpitos a enseñarla y son consejeras de muchas personas, de mucha comunidad, pues ya conociendo los principios y valores que se encuentran en la Biblia. De manera que yo creo que no se ha perdido ese poder que tuvo, por ejemplo, María Magdalena. Lo veo muy bajo, ya que generalmente, viéndolo desde el punto de vista actual, la mujer en la iglesia no tiene poder, en lo absoluto, no tiene poder. Es muy raro que veas a una mujer que esté dando el sermón o en la candidatura para papa, que no, nunca. Carmiña, pues vemos que efectivamente pues la gente no, es decir, en algún momento lo que tú hablas, por ejemplo, de las mujeres, de que no había mujeres diáconas, o que sí había, pero que no las quieren reconocer, es decir, que siempre es nuevamente toda esta parte, digamos, histórica, en que las mujeres las han desaparecido de la historia. Sí, las mujeres hemos estado invisibilizadas en el arte, en la literatura, en la filosofía, por supuesto en el liderazgo religioso, a pesar de que son las mujeres las que llenan a las iglesias, ¿no? Han sido desaparecidas, pero bueno, estamos ahí, el testimonio histórico no puede contradecirse. Bueno, y hay una parte por ahí, tú has escrito un libro que tiene que ver con la representación de Dios a las mujeres. Cuéntanos un poco sobre tu libro. Sí, mira, es un libro que se llama El Dios que nos revelan las mujeres y trabajo las palabras que mujeres en el Primer Testamento bíblico y en el Segundo Testamento bíblico, mujeres que anuncian, digamos, a la divinidad, que se refieren a ella, y trato de ver un poquito lo que resaltan estas mujeres, ¿no?
Luego yo tengo muchos trabajos que no he publicado, que lo tengo un poco en gestación, que es esa representación de la divinidad a lo largo de la historia del cristianismo. Es un tema que yo he trabajado bastante porque la imagen de Dios que se nos ha transmitido es la imagen, aunque siempre se ha dicho teóricamente que no tiene sexo Dios, la imagen real que nos han transmitido de Dios es la de un varón blanco, el padre, un varón mayor. Entonces, la divinidad no tiene definitivamente sexo género, entonces es importante que las mujeres desarrollemos nuestro propio imaginario sobre Dios, sobre la divinidad. Me parece muy interesante lo del libro tuyo, Carmiña, y después de comerciales nos contarás más sobre el asunto de las divinidades, que nos parece algo supremamente importante. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Carmiña Navia, María Magdalena, una leyenda hecha mujer. Carmiña, eso de las divinidades me parece súper interesante porque yo creo que si nosotros las mujeres pudiéramos creer en una divinidad mujer o una divinidad que no fuera patriarcal, seríamos mucho más creyentes. Es decir, muchas personas creen en la Virgen María. Y la Virgen María, sobre todo en la Iglesia Católica, se ha vuelto una forma de adoración de las mujeres. Entonces, eso que tú hablas de las divinidades, ¿por qué no nos amplias un poquito ese concepto? Sí, mira, ¿qué pasa? La imagen de Dios fue capturada de alguna manera por los varones eclesiales y fue transmitida como una figura, como un imaginario absolutamente masculino y patriarcal. Entonces, en esta situación a la mujer no le quedaba más remedio que arrodillarse ante el varón, porque hay una feminista, en ese momento no recuerdo qué es, que dice, si Dios es varón, el varón es Dios. Y entonces ahí estamos en completamente desventaja. Arrodilladas ante los hombres para que nos puedan pegar. Para que actúen como Dios. Cierto. Entonces hay que rastrear porque hay cantidad de mujeres muy potentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Yo hablé de las Beguinas, está Catalina de Siena, está Teresa de Ávila, está Edith Stein o Simone Weil en el siglo XX, Etty Hillesum, una mártir del Holocausto judío, mujeres muy potentes que han tenido una vivencia de Dios muy diferente, han tenido una vivencia mística de la divinidad que no está atravesada por las pautas patriarcales. Entonces yo trabajo este tema en cursos, en artículos, en poemas, porque sí me parece a mí muy importante que las mujeres vivenciemos una imagen de la divinidad con la cual nos podamos identificar plenamente. Yo creo que más allá de que se trate de un dios o de una diosa, se trata de despersonalizar un poco a la divinidad y vivenciarla como
una energía que nos habita, como una energía que está dentro de nosotros, como una energía que está en el mundo, en la naturaleza, en la humanidad, y que esa energía se expresa en los varones como varones y en las mujeres como mujeres. Entonces, cuando tú te refieres al culto de la Virgen María, pues en la Iglesia Católica y cristiana en general, como erradicaron todo rasgo femenino de la divinidad, de la imagen de la divinidad, pues no quedó más remedio que todos los sentimientos, vivencias, deseos, amores femeninos, representarlos en la Virgen María. Y eso es lo que ocurrió con la imagen de María de Nazaret, que pasó de ser una mujer sencilla, humilde, a ser convertida casi en una diosa, precisamente por la necesidad que tenemos los varones y las mujeres de podernos identificar con un sentimiento divino que no sea, que no nos subyugue ni nos atropelle, sino que por el contrario nos libere. Con un sentimiento materno también. Sí, de alguna materno manera. Porque después de todo, es decir, Cristo nació del vientre de una mujer. De una mujer, claro. Sea como fuera, nació del vientre de una mujer. Sí, y el padre de Cristo, San José, ese sí no aparece por ningún lado. Bueno, eso no aparece porque digamos, en los textos o en las leyendas de la infancia de Jesús, pues se plantea que no es su padre real, sino padre putativo. Pero eso sería parte como de otro programa, de otro tema para desarrollar. Sí. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito, Carmiña, sobre, tú eres una religiosa, pero perteneces a una comunidad o haces una vida civil y tienes una obra social y muy importante en Meléndez que tiene que ver con el grupo de sororidades. Cuéntanos. Somos una comunidad religiosa fundada en España en la década del 40, en la posguerra, que es una comunidad que nace sin hábito, sin conventos, en casas pequeñas común y corriente, y nace para atender básicamente a las mujeres jóvenes, obreras, trabajadoras que estaban muy desprotegidas después de la guerra en España. Bueno, tenemos distintas presencias, una evolución diferente, y nosotros en Cali, yo siempre he pertenecido a esta comunidad, he hecho mi vida trabajando como profesora en la Universidad del Valle, ahí me jubilé, y al mismo tiempo en los ratos que me dejaba el quehacer universitario, hacía parte de un grupo que fundamos, una ONG popular, que primero se llamó Centro Cultural Popular Meléndez y luego esa misma organización se llama hoy Casa Cultural Tejiendo Sororidades, en donde trabajamos en la ladera suroccidental de la ciudad, en el barrio El Jordán, pegado Siloé y todo eso por allá arriba. No, Siloé, más allá de Siloé, mucho más allá de Siloé, porque es detrás de Meléndez, la ladera de detrás de Meléndez. Trabajamos con las mujeres y trabajamos con niños y niñas en perspectiva de género. ¿Y trabajan con adolescentes embarazadas? Todo eso? No, nosotros trabajamos básicamente en educación informal y fomento de la lectura, fomento de la creatividad, con niños y niñas de las escuelas, de niños precisamente hasta la adolescencia, más o menos llega nuestro trabajo. Y luego ya con mujeres adultas, amas de casa, mujeres jefes de familia, o mujeres casadas, trabajamos para levantarles la autoestima, cualificarlas más, y trabajamos también en esta perspectiva espiritual diferente, tratando de que ellas tengan una experiencia religiosa, porque la mujer del pueblo colombiano es una mujer muy, muy, muy religiosa. Nosotros intentamos que esa experiencia religiosa se transforme. Qué interesante, Carmiña, y entonces, pues, es decir, tú sigues trabajando en esto, ¿y cuándo veremos tus nuevos libros? Tengo en preparación un libro precisamente de teología feminista que yo creo que a finales del año lo conocemos. Bueno, pues me parece muy interesante y muy importante, Carmiña, y te agradecemos mucho y ojalá que te podamos tener nuevamente en el Ágora cuando tengas ese libro tan importante para las mujeres, y muchísimas gracias porque esto ha sido verdaderamente iluminante. Mil gracias, Ángela, por aquí volveremos. Y a ustedes, muy buenas tardes y continúen en Telepacífico.